Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Nuevamente me dirijo a ustedes a través de este medio de comunicación, a través de esta red social, para saludarles hoy miércoles 18 de octubre del año 2023. Doy gracias a Dios porque me permite nuevamente retomar los miércoles este compromiso, esta misión que tengo, el de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el de poder compartir con ustedes el mensaje, el alimento espiritual para nuestra alma. Y como siempre les recuerdo y les exhorto a que compartan este alimento, que compartan esta palabra, a que le den like y si es posible suscríbanse, para que podamos ser más y sean más los que conozcan la palabra de Dios. Compartan. Y bueno, ahora mis hermanos, como decía, hoy miércoles 18 de octubre, nuestro tema, el tema que nos ocupa, es un tema muy importante, que tiene por título ¿Nosotros hacia Dios o Dios hacia nosotros? Es una pregunta que muchas veces no sabemos contestar ni nosotros mismos. No sabemos si Dios está con nosotros o nosotros estamos con Dios. Si nosotros vamos a Dios o Dios viene a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras múltiples ocupaciones, nuestras diversas tareas que encontramos en este mundo, nos absorben tanto que creemos que dependemos de nosotros mismos, que creemos que sin Dios somos lo mismo. Pero no, mi amigo, no, mi hermano. La palabra de Dios nos dice que alejados de Él, nada podremos hacer. Fíjate, alejados de Él, nada podremos hacer. Y bueno, para este tema, nosotros hacia Dios o Dios hacia nosotros, voy a dar lectura a un pasaje de la Biblia que encontramos ahí en el libro de Tito, la carta de Tito, en el capítulo 3, versículos 3 al 7, que dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje nos da respuesta a la pregunta: ¿nosotros hacia Dios o Dios hacia nosotros? ¿Tú qué piensas, mi hermano? ¿Tú qué piensas, mi amigo? ¿Dios en ti o tú en Dios? Nosotros hacia Dios. Este tema va dividido en dos partes. La primera es nosotros hacia Dios. Todas las religiones exigen del hombre un esfuerzo personal. Invitan a sus adeptos a hacer buenas obras, meditaciones profundas, retiros espirituales para acercarse a una divinidad más o menos definida y complacerla. En los primeros tiempos de la humanidad,
un hombre llamado Caín actuó según este principio. Quería complacer a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, mis amigos, cuántos de nosotros queremos complacer a Dios haciendo nuestra voluntad? ¿Cuántos de nosotros queremos complacer o queremos agradar a Dios con nuestras obras basadas en el mundo? Esto es, que no hagamos las obras conforme Dios quiere que las hagamos, sino que hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios manda. Muchos de nosotros que somos cristianos, que nos decimos ser hijos de Dios o que decimos conocer a Dios, muchos de nosotros hacemos lo que queremos creyendo que eso le agrada a Dios. Pero fíjate, podremos hacer buenas obras, sí, pero si vives lejos de Dios, si no tienes fe en Dios, si no crees en Dios o simplemente te acercas a Dios nada más por cumplir un propósito o nada más por cumplir una exigencia o nada más porque tengas alguna necesidad urgente, por eso buscas a Dios y crees en esos momentos, crees que le agradas a Dios. Déjame decirte que muchas veces, y no muchas veces, sino siempre, Dios está dispuesto a recibirnos, ¿sí? Dios está dispuesto a recibirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto. Él mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Fíjense, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para ser salvos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta para ser salvos, para alcanzar la vida eterna. Era necesario que Dios enviara a su Hijo Jesús a esta tierra para que tú, para que yo fuésemos o tuviésemos la oportunidad de ser salvos. ¿Quién rompió la relación entre Dios y el hombre? ¿Quién la rompió? El hombre. ¿Quién era el más indicado para restaurar esa relación? El hombre. Si aún entre nosotros, cuando alguien nos ofende, ¿sí? O cuando alguien nos agrede, no somos capaces de ir a decirle, ¿sabes qué? Te perdono, o pedirle perdón. Decimos, no, él me ofendió, el que venga a pedirme perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? Lo hemos maltratado y aún el Señor nos sigue buscando. Aún Dios sigue buscándonos. ¿Por qué?
porque sabe que nuestra condición es de pecado y que no somos capaces de hacer nada por salvarnos. Si aún así que Dios ha prometido estar con nosotros, si aún así que sabemos que podemos buscar a Dios, no somos capaces de buscarlo. Nos creemos autosuficientes y nos atrevemos a decir, ya cuando estén las últimas, entonces busco a Dios. Ahora que tienes vida, ahora que tienes oportunidad, ahora que Dios nos permite esta vida, es cuando tenemos que buscarle. Tenemos que acercarnos a Él. Dios nos busca. Dios llega a nosotros, ¿sí? Entonces, si no sigues a Dios, si no crees en Dios, si no agradas a Dios, ¿cómo es que Dios te ama? Dios te ama. Dios nos ama por su amor, por su misericordia, ¿sí? El hombre, nosotros podemos decirle a Dios, Señor, te amo, pero el día que Dios nos pida algo, ay, Señor, no tengo tiempo. Entonces, ¿dónde está el amor que dices tenerle a Dios? Cuando nosotros querramos agradar a Dios con nuestros actos, es porque en verdad estamos viviendo conforme a su palabra. En los primeros tiempos de la humanidad, un hombre llamado Caín actuó según este principio. Quería complacer a Dios llevándole el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, como tampoco acepta hoy los esfuerzos de los hombres que tratan de obtener su favor por sus propios medios. Estos medios humanos son llamados obras muertas. ¿Y cómo es que obras muertas? Porque no tenemos fe, porque no confiamos, no creemos en Dios, no tenemos esa fe puesta en Dios. ¿Y cómo vas a tener fe? Mucha gente dice, ¿cómo voy a tener fe en alguien que no veo? En alguien que no palpo. A Dios no lo vemos, no lo palpamos, pero sí lo sentimos, porque Dios es un Dios real, es un Dios vivo. Es cierto, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, pero sí lo puedes escuchar a través de su palabra, a través de tus oraciones, porque cuando tú hablas, cuando tú oras a Dios, entras en esa interlocución entre Padre e Hijo, ¿sí? Y recuerda que Dios es nuestro Padre celestial, ¿sí? Dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Sí? No echando los fundamentos en obras
muertas, porque nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y cuando nosotros tengamos nuestra fe puesta en Dios, Dios se va a manifestar plenamente en nosotros. ¿Cómo? A través de la salvación, a través de la justificación, a través del perdón de nuestros pecados. Dios ya llegó a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero ahora, yo siempre pregunto, mi hermano, mi amigo, Dios está contigo, Dios está con nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos con Dios? Ahora, yo también digo, no es lo mismo a que Dios esté contigo o a que Dios esté en ti. Son dos cosas muy diferentes y tan importante la una como la otra. Pero es más factible que Dios esté en ti, porque estando Dios en ti, eres galardonador de la vida eterna. Por muy atractiva que parezca, ninguna religión ha salvado al hombre. Nosotros nos atrevemos a decir, esta religión es buena, esta religión, inclusive nos atrevemos a criticar, ¿sí?, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos. Creemos que nuestra iglesia es la mejor. Déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que la religión la hizo el hombre. Dios, Jesucristo formó a la iglesia. Él no dijo religiones. Dios fundó a la iglesia, a su iglesia, ¿sí? Entonces, para Dios no hay ni católicos, ni pentecostales, nada. Dios, cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. Todo aquel que está dispuesto a servirle y seguirle. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia por la cual Cristo va a venir. Él no va a venir ni por metodistas, ni por pentecostales, ni por bautistas, ni por católicos. Él va a venir por aquel que está listo para irse con Él. Nada más. ¿Sí? A eso va a venir Cristo. Entonces, no te afanes por tu iglesia, porque en primer lugar, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres parte de esa iglesia, porque dice la palabra del Señor, dice que nosotros somos el templo del Dios vivo. La iglesia la formas tú, no la forman los ladrillos, los tabiques, ni nada de eso. La iglesia la formas tú. Entonces, la religión no te va a salvar. No des tanta importancia a tu religión. Da importancia a lo que has aprendido de Cristo, de Dios. Dice la palabra, persiste en de lo que has aprendido.
de lo cual tú te persuadiste. Dios hacia nosotros. Este es el maravilloso mensaje del Evangelio. Dios mismo se acercó al hombre. Su propio Hijo Jesucristo se hizo hombre para revelarnos a Dios, su justicia perfecta y su amor infinito. Aquí vemos la manifestación de Dios hacia el hombre a través de su Hijo Jesús. Todos sabemos, Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Dice Juan 1:18. Dice Juan 1:18. Dice: perdón, mis amigos, aquí estamos. Juan 1:18 nos dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, mas el único que le ha visto es su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nosotros podemos conocer a Dios siempre y cuando vivamos conforme a su voluntad y seamos llamados a su presencia. Jesús, muriendo en la cruz, cumplió la única obra que podía satisfacer a Dios y permitirnos el acceso a su presencia. Aún hoy, todos los que ponen su confianza en Dios, en Jesús y en su sacrificio, obtienen el favor de Dios. Esto es, mis hermanos, que no es tarde. Todavía es tiempo de que podamos poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en Dios, en Jesús, para que podamos alcanzar el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? La salvación, la vida eterna. Mientras estamos aquí en esta tierra, somos bendecidos. ¿Sí? Mientras vivamos en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, somos bendecidos. Y déjame decirte que aún aunque no vivamos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque nos da vida, nos da salud, nos da trabajo, nos da un hogar, nos da familia, nos da vestido, nos da alimento. Todo nos lo da Dios, aún sin merecerlo. Imagínate qué te daría Dios si tú lo merecieras. Ese es el favor de Dios. ¿Sí? Y para terminar, mi hermano, mi amigo, voy a dar lectura ahí a Romanos 11, 34 al 36. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes una religión o un salvador? ¿Qué tienes? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas veces creemos que la religión nos va a salvar, pero no. Quien nos salva es Cristo, es Jesús, es Dios. Y dice Romanos 11, 34 al 36, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie nos puede dar más que Dios. Nadie nos puede salvar más que Dios. Nadie te puede llevar al Padre más que Jesús. Dice su famoso yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y recuerda, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así es que tú y yo no tenemos nada, porque todo es de Dios. ¿Sí? Todo es de Dios y todo es por Él y para Él. Y como dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Repite conmigo esta oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque una vez más nos haces recordar que tú nos has buscado desde la creación del mundo. Ya estabas pensando en nosotros desde antes de la formación del mundo, estábamos predestinados. Y gracias, oh Dios, porque tú te has fijado en nosotros. Diste a tu Hijo Jesús para poder restaurar esa relación entre nosotros hacia ti, porque nosotros no podíamos hacer nada. Tú nos has buscado, nos sigues buscando, nos sigues llamando por nuestro nombre. Permite, oh Dios, que en esa necesidad de nuestro corazón podamos buscarte y encontrarte. Podamos llegarnos a ti, Padre eterno, y tomarnos fuertemente de tu mano. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mi amigo, pues gracias por tu tiempo. Que sea de bendición para ti y tu familia este mensaje. Y recuerda, comparte y dale like. Dios te bendice.